transmisión en vivo. Ya. Si quiere, comience usted, hermano, ya que está pues como invitado. Bien, bien. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Nicolás del Prado. Un saludo cordial para los amigos de Gustavo. Un saludo cordial también para mis hermanos en la fe y mis amigos del canal Principio de Vida. Hemos acordado hacer esta charla con el hermano Gustavo a fin de compartir ideas. Él es católico. Yo soy adventista del séptimo día. El tema que hemos elegido para el primer encuentro, ojalá que sean muchos más, es de la vigencia del día de sábado. El hermano puso allí, el sábado se debe guardar. Bueno, podríamos ir intercambiando y haciendo una exposición de este tópico. Antes que todo, por supuesto, esto es para los hermanos católicos y esto es también para los hermanos adventistas. Debemos demostrar que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. De toda palabra ociosa que abre el hombre será culpado en el juicio, dijo Jesús. Y el que llama raca o fatuo en nuestro lenguaje actual sería tonto. El que llama tonto a su hermano será culpable del juicio. Entonces, debemos ante todo demostrar que somos cristianos y respetamos, toleramos al que cree y piensa distinto. Por supuesto que aquí veremos una breve introducción bíblica y ver si lo que expone cada uno se adecua o no a las Sagradas Escrituras. Bueno, si usted quiere, hermano, hago mi presentación y ya luego procedemos con la exposición. Muy buenas, mis queridos estimados hermanos, buenas tardes aquí en Colombia. Efectivamente, como dice el hermano adventista, esto simplemente es una breve exposición. No, normalmente yo prefiero no hacer debates, ya que para mí los debates son como una gana o algo como para ganar. Lo importante aquí no es ganar, lo importante aquí es buscar la verdad. Ese, por lo menos, es el principio mío, por eso me gusta más todo que sea en exposición. Él expondrá su doctrina y todo lo de su denominación. Y ya que el tema es el sábado, pues yo expondré el por qué consideramos los católicos y muchos otros cristianos que no, ya no está pues en vigencia dicha ley. Bueno, como él dice, soy católico, apostólico romano y mi nombre es Gustavo Chaza. Un placer para todos. Hermano, vos sos laico, ¿no? Sí, exacto, soy laico. Ah, bien, bien. Yo también soy laico. Yo tengo una formación, digamos, netamente en el ámbito de la iglesia, en curiosidad, en buscar siempre la verdad. No tengo ninguna formación teológica académica, aunque siempre valoro y sobreestimo también a los laicos. Yo creo que es muy loable el que trabaja para el Señor, pero no percibe ningún salario, sino que lo hace por amor neto a Dios. Bueno, hermano, ¿vos vas a comenzar con tu exposición? Como quiera. Pues yo considero que como será invitado, si quiere comienza o comienzo yo, como usted guste. Comienza tú, yo voy viendo el tema del tiempo. No sé si No hay problema. ¿Vos tienes cronómetro ahí? Entonces, sí, sí. Ya lo voy a poner acá. Yo tengo aquí en el celular, ya listo para cronometrar. Empieza Entonces el voy hermano voy Gustavo a con sus comenzar. 10 minutos. Listo, comienzo. Primero que todo voy a comenzar con esta parte, ya que bueno, se me olvidó dar un preámbulo del por qué se dio este encuentro. Esto se dio en Facebook, que estaba hablando pues con otras personas, otro hermano, terminé con él por cosas curiosas de la vida.
Pero quiero aclarar algo, ya que esto pues va a verse tanto allí y lo pueden ver diferentes personas con las que yo siempre hablo. Quiero aclarar primero que todo que cuando yo llamo a una persona o a un grupo o a ciertas denominaciones sectas o sectarios, no es para que las personas se sientan insultadas o para que crean pues que es un término despectivo o algo así por el estilo, no. Eso es totalmente falso, ese no es el ánimo, simplemente se está transmitiendo una verdad o una realidad, dado que este término se le da a un grupo de personas o a alguien que se ha separado de un sector principal, normalmente que se ha separado de la sana doctrina o de la doctrina ortodoxa. Entonces, por eso siempre uso esta terminología pues con ellos, pero no con el ánimo de insultarlos, sino que es para que se pongan en contexto de que realmente ellos o históricamente no tienen la misma trascendencia ni lo mismo que tenemos los católicos que somos de hace 2000 años, no, las demás denominaciones tienen mucho menos de 500 años, por eso se le denomina secta o sectarios. Ahora pasaré a exponer ahora sí el tema del sábado. Para los cristianos es una creencia falaz esta, esta doctrina adventista, tanto así que en este poco tiempo pues va a ser suficiente para poder exponer dicha, dicha doctrina, la, la falsedad pues, de dicha doctrina, debido a que primero que todo yo reto al señor Nicolás, creo que se llama así, señor Nicolás, y a cualquier otro adventista a que me brinde una cita bíblica, pero después de la resurrección de Jesús, donde se mande o se vea claramente y explícitamente una reunión de los cristianos que guarden el sábado, o una reunión de estos guardando el sábado. Dicha cita no se va a encontrar. Esta cita no existe debido a que, como ya todos sabemos, el antiguo pacto, el Señor del sábado, que es el mismo Jesús, en su muerte y resurrección, con su muerte murió la antigua ley y con su resurrección realizó el nuevo pacto. Como ya sabemos que no se va a encontrar ninguna cita bíblica, por lo menos sería bueno que trajeran a colación, sea el señor Nicolás o cualquier otro adventista, algún documento histórico donde refleje que los primeros cristianos mandaban a guardarlo. Pero ojo, si se recurren a documentos históricos, debe de especificarse que sea un mandato de dichos primeros cristianos y no que sea una reunión de judíos o como en las cartas o en los hechos de los apóstoles menciona que Pablo se reunía los sábados, pero no guardándolos, sino para convertir a los judíos. Ahora pasemos a demostrar que en el Antiguo Testamento ya se tenía ese, ese pensamiento de que esta ley iba a ser pasajera y que era una sombra de algo mucho mejor. En el Antiguo Testamento se profetiza que Dios detestaba ya de por sí el sábado. Y lo podemos ver en Isaías 1, 13 y 14. Dice así, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. También en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21, dice, yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Ahora veamos en este momento qué dice el Nuevo Testamento sobre lo anterior del sábado. Podemos ver en Hebreos 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y se especifica de que ya se viene hablando o haciendo mención implícita de otro día. Miremos también si efectivamente los apóstoles
y nuestro Señor Jesús, después de la resurrección, mandaban a guardar el sábado o ellos mismos lo hacían o qué decían al respecto. Vuelvo y recalco, después de la resurrección. Miremos lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, aquí hago un paréntesis, recordemos que en ese tiempo no se tenía los días como en este momento. Hoy en día el primer día de la semana sería el lunes para nosotros. Sin embargo, en ese tiempo el primer día de la semana era después del sábado, lo que ya conocemos hoy como domingo. Retomo, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miremos lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en Hechos como este último versículo de Juan 20:19, Jesús en ningún momento les llamó la atención y sabemos muy bien que Dios no, no queda corto cuando tiene que llamar la atención y cuando tiene que recalcar el pecado de un pecador. Sin embargo, aquí se demuestra que Jesús en ningún momento les llamó la atención, por el contrario, les dijo paz a vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que está bien hecho lo que estaban haciendo, que era reuniéndose en el día siguiente. En toda la, hay muchos versículos y ahí puede especificarse que ellos cada 8 días se reunían, o sea, cada domingo, y Jesús siempre les aplaudió esto, y los mismos apóstoles aplaudían esto. Podemos ver también en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Aquí esta cita, junto con la de Juan 20:19, podemos ver que tanto Pablo como el mismo Jesús en ningún momento llamaron la atención por esto. Para los adventistas y para ese tiempo, las personas judías, el hecho de no respetar el sábado, de no guardarlo, era un pecado tan grave que se tenía que pagar con la muerte. O sea, eso era algo grave y deshonroso. Pero entonces, aquí tienen que explicar los adventistas por qué Pablo no los reprende. Por el contrario, les dice que no se preocupen, que nadie tiene por qué juzgarlos ni decirles nada por lo del día del reposo. Entonces, ellos tienen que explicar si o bien Jesús y Pablo y el resto de los apóstoles aprueban y consienten el pecado, que no guardar el sábado es un pecado, o si por el contrario, eso ya hace parte de la antigua alianza, de la antigua ley, como ya había dicho al principio. Aunque hay muchas referencias, como ya dije, de que se reunían y santificaban los domingos, pero ni una sola referencia luego de la resurrección de que se guardara el sábado. Quiero recalcar que el mismo Pablo dice que la antigua ley, incluido el sábado, era de esclavitud y de muerte. Ojo, eso lo dice el mismo Pablo. Esa ley era de esclavitud y de muerte. Lo vemos en la cita de Gálatas capítulo 4, versículo 21, donde él hace la alegoría de la mujer esclava y libre, haciendo la comparación de Ágata y sus hijos, que era la antigua ley, y la mujer libre, Sara, que hacía alusión a la nueva Jerusalén. No leo la cita pues por tema de tiempo, ya faltan unos escasos segundos, pero como yo no pido lo que no puedo dar, quiero presentarles unos documentos históricos donde reflejan que efectivamente los padres cristianos, o sea, los discípulos de los apóstoles, guardaban el sábado y lo mandaban. Lo podemos ver en la epístola de Bernabé, capítulo 15, donde habla y manda a no guardar el sábado, sino el domingo. También la Didache, en el capítulo 14, mandaban a conservar sagradamente el domingo. Y hay muchos otros escritos como el de San Ignacio, pero ya aquí termina mi tiempo. Listo, hermano, ya puede continuar usted. Bien.
Acá ahí lo paro al reloj, lo vuelvo a encender. Espérame un segundito, que me acomodo con una Sí, cosita. dale, No sé si hay ruido ambiente o no se escucha nada. no, la verdad, no, no escuché. Es que estaba el bebé a la par. Sí, tranquilo. También tengo los dos niños, pero están por allá entretenidos. ¿Qué hora es allá? Allá son las 5, ¿verdad? Sí, sí, 18. Ujú. 5:18. Bueno, quiero aclarar una cosita, antes de los 10 minutos, ¿no? Pará, tengo que refutar lo que vos dijiste, ¿verdad? ¿O tengo que exponer ahora? Como quiera, o sea, la idea era exposición, 10 y 10, y Sí, sí, según lo que usted me dio, era ya los sí, otros de reputación de 3 a 5 minutos. sí, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Eh, una cosita, hermano, una anécdota. Quiero contarte una anécdota y contarle a los hermanos. Yo siempre he estado en desacuerdo porque del tema de las denostaciones y hablar de una manera despectiva de las personas, ¿no? Una vez iba en un colectivo y se subió un evangélico y le comenzó a hablar a alguien que estaba ahí. Y ese alguien resultó ser un católico. Comenzaron hablando bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pasa 20 minutos del colectivo y después ya empezaron a hablar más fuerte y uno le dijo, vos sos de una secta engañada por los pastores y el otro le ha dicho, vos adorás a una mujer prostituta. Así le llegó a decir. Yo digo, ¿a dónde quedó el cristianismo ese día? ¿A dónde quedó? Yo incluso en gente de mi misma denominación también, las veces que puedo, trato de corregir eso, que no se juzgue, que no se condene a las personas porque creen o piensan de distinta manera. La palabra sectario significaba originalmente el que cree o tiene distinto modo de vista, pero hoy en día decir sectario tiene un sentido peyorativo, un sentido, digamos, negativo, porque hoy en día una secta se entiende como un grupo religioso cerrado, autoritario y aislado. O sea, como esos grupos rabínicos que se juntaban y había un profeta y después se mataban entre todos, bueno, etcétera. Eso sería una secta. Yo no creo que la Iglesia Católica sea una secta, como tampoco creo que la Iglesia Adventista sea una secta. Eh, hay, hay sectas en el mundo, sí las hay, pero en este caso no son. Entonces, al momento de quedarse por ahí algunas personas sin argumentos, recurren a epítetos o a descalificativos, con lo cual creo que es un error, es anticristiano. Bien, pongo el cronómetro, ¿a dónde está el cronómetro? Y comienzo con mi exposición. Ujú. Bien, hermanos, ¿por qué creo que se debe guardar el sábado? Los 10 mandamientos son un sistema dado por el propio Jehová de los ejércitos. Fue escrito en tablas de piedra, demostrando así la perpetuidad de los mismos. En Santiago dice que el que transgrede a uno de los mandamientos se hace culpable de todo, dándonos a entender de que es un sistema, de manera que o se anulan todos, o se anulan, o no se puede anular uno, o tener 8 y cambiar dos. Muchos evangélicos utilizan los 10 mandamientos para atacar a los católicos por la cuestión de las imágenes, pero cuando se les pregunta del sábado, dan los mismos argumentos que los hermanos católicos para haber cambiado el sábado al día de domingo. Bien, porque creo que los mandamientos están vigentes. Dice en el libro voy a arrancar desde el principio, en el libro de Éxodo, el capítulo 31, dice el versículo 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, y acabó de hablar con él en el monte de Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. ¿De dónde están tomados de dónde está tomando el día de sábado? De los 10 mandamientos, algo que fue escrito por el dedo de Dios. Y acá se lo dice que es un pacto perpetuo para Israel. Bien, ahora podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 119 respecto a los mandamientos, porque esto es un sistema de 10, dice el salmista en el Salmo 119, el versículo 142, 43 y 44, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Ley se le llamaba a los 10 mandamientos. El 151 y 152 dice lo siguiente, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya hace mucho que he entendido que tus mandamientos para siempre los has fundado. Acá nos dices de los mandamientos que para siempre los has fundado. Y del sábado dijo que es un pacto perpetuo. No puede ser perpetuo, no puede ser que para siempre lo ha fundado si tan solo 1500 años más adelante iban a ser abolidos en la cruz. De tener ese fin, estaría la Biblia entrando en una contradicción. Y entendemos que la palabra de Dios no se contradice. Entre todos los versículos que podré esgrimir, por ejemplo, voy a leerles en el libro de Marcos, en el capítulo 2, el versículo 27 y 28, dice lo siguiente. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Nos está diciendo lo siguiente. Primero, el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino al revés, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y además nos dice que Jesús es el Señor del sábado. De manera que el versículo nos está explicando que el sábado fue hecho para la humanidad. Hace rato leímos, y eso es lo que confunde a muchos, que fue un pacto entre Jehová e Israel. Pero el sábado viene desde antes del Génesis, desde antes del Éxodo 20, perdón. Viene desde el Génesis capítulo 1. Acá se nos está llamando la atención directamente a la creación. El sábado, por causa del hombre, fue hecho. No el hombre por causa del sábado. Si vamos a la lectura de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos dice que en el sexto día fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Luego Dios dice, acabó su obra en el séptimo día que reposó. Por tanto, lo bendijo y lo santificó. O sea, el mandamiento no es solamente para los israelitas que están en Horeb haciendo pacto con Jehová. Este mandamiento ya venía desde antes, venía para toda la humanidad, venía desde la creación. Y el Señor Jesús, en los días que Él estuvo en su carne, enfrentó el exceso y el fanatismo de los fariseos de aquellos días y les explicaba, les llevaba a un equilibrio respecto a la observancia del sábado, pero nunca, no hay ningún versículo, ningún católico ni ninguna persona puede demostrar un solo versículo en que se diga que Jesús abolió el día de sábado, solamente interpretaciones particulares de Colosenses capítulo 3, 16 y de Romanos, Hebreos 7, etcétera, que todo tiene su correcta explicación. Quiero seguir un poquito más adelante. En la Biblia encontramos innumerables versículos que habla que era costumbre de Jesús asistir los sábados a la sinagoga, que era costumbre de los discípulos asistir a las sinagogas o a las iglesias los sábados. Tenemos reiterados versículos. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 21 dice que Jesús enseñaba en la sinagoga.
En Marcos capítulo 3, el versículo 1 al 4, Jesús sanaba en sábado. Marcos capítulo 6, versículo 2, enseña en la sinagoga en sábado, etcétera. Podríamos decir, bueno, porque aquí Jesús todavía no había muerto. El hermano preguntó, ¿a dónde dice la Biblia que después de la muerte de Cristo se seguía guardando el sábado? Bien, acabamos de leer Marcos capítulo 12, el versículo 27 y 28. Y acá nos dice lo siguiente, que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Si nosotros vamos a hacer la comparación de textos correcta, en Apocalipsis, el capítulo 1, y aquí hay algunas Biblias que fueron adulteradas, se les cambió la palabra original, hay unas versiones que figuraban la palabra domingo, cuando nunca decía domingo el original. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10, cuando Juan recibe las visiones del Apocalipsis, las recibe ¿en qué día? ¿Qué estaba haciendo Juan? Y fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué Señor? Jesús. ¿Qué acabamos de leer de Marco? Que Jesús es el Señor del sábado. No lo estaba anulando. Y acá Juan, ya siendo viejo, cerca del año 90, estaba adorando en día de sábado. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oís detrás de mí una gran voz como de trompeta, que le decía, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, etcétera. Por ejemplo, quiero mostrar uno de los tantos versículos que puedo usar para demostrar que se observaba el sábado después de la muerte de Cristo. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 23, los últimos dos versículos del libro de Lucas. Dicen lo siguiente. Perdón, Lucas 23, versículos 55 y 56. Dice lo siguiente. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ya Cristo había muerto. Terminaba el antiguo pacto de las sombras y los rituales, de los sábados, de las expiaciones, de las fiestas solemnes. Todo lo que era símbolo y sombra, como dice Colosenses 3:16, quedaba abolido porque hallaba su cumplimiento. Los símbolos se encontraba con la realidad, el tipo con el antitipo. Ahora Cristo está muerto y comienza el nuevo pacto. Esto no lo puede negar nadie, que Cristo muere y comienza el nuevo pacto. Ahora, ¿qué hacen las mujeres? Las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Si hubiese sido abolido, este texto no tendría por qué estar acá. Reposaron conforme al mandamiento. Y no hay ningún versículo de los apóstoles o de Cristo específicamente que hable del sábado del cuarto mandamiento, sino que habla, como Colosenses explica, de lo que era sombra de lo que había de venir. El sábado de las sombras es el sábado del ritual de Yom Kippur. Dice el versículo 24, 1 y 2. Ah, sí, termino. Dice, y en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, las hermanas María y las demás guardaron el sábado luego de la muerte de Cristo. Listo, hermano. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que sigue son 5 minutos y 5 minutos, ¿cierto? ¿O cómo es? Sí. Sí. Bien, yo anoté algunas cuestiones de las que estuviste explicando. ¿Querés que empecemos por ahí o querés hablar de lo mío, ya que lo tenés fresco? Como se quiera.
Eh, Según el formato, ¿cómo sería? ¿5 minutos y 5 minutos y ya luego despedida o cómo hacer? Si da para más, podemos seguir tranquilamente. No sé cuánto tiempo vamos grabando, porque no lo puedo ver acá, pero... Ah, no, pues ya va media hora, Ah, no, vamos bien con el tiempo. Sí, sí. sí, no hay problema. Bueno, comienza tú con Entonces, tu refutación de lo que yo acabo de exponer, cosa que lo tengas fresco. como quiera, no, hágalo usted, porque si es para Bien, refutar, sería bueno que primero usted hacia mí. bien. El hermano dijo que quería ver versículos que después de, de la muerte de Cristo, o sea, en el nuevo pacto, se guardaba el día de sábado. Eh, También anoté que el hermano dijo que la ley era pasajera, cuando hace un instante le leí que era pacto perpetuo, hacía específicamente para el pueblo que estaba ahí en Israel, en el Sinaí, que era Israel, y luego eh, Jesús dijo que eso fue para toda la humanidad allá en la cuna de la humanidad. El hermano dijo que Dios repugnaba el sábado. Isaías 1:13 y 14, Amós 5:21, por ejemplo. Ahora, lo que dice el contexto de esos versículos es que no es que repugnaba el sábado, sino el corazón con el que los israelitas iban a adorar a Dios en ese sábado. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que sus ofrendas, sus sacrificios les repugnaban, que eran como trapos de inmundicia, como pueden leer en el capítulo 59 de Isaías. ¿Qué es lo que quiero yo? Que abran, que partan el pan con el pobre, con el afligido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Colosenses 3:16, que esto es, no va a alcanzar el tiempo para hablar de Colosenses 3:16 y de Gálatas 14, 4, versículo 21. Acá aparece, el hermano dijo, ¿por qué Pablo no los reprende cuando se estaba diciendo, entre comillas, que ya no había que observar el día de sábado? Déjeme decirle, solamente con una mirada superficial, porque esto es para recurrir al griego, al original, no voy a tener el tiempo suficiente porque eh, Colosenses dice, ¿lo tienes tú ahí a mano, Colosenses? Aquí está, ya llegué. Ya. Colosenses 3:16, que citan todos los evangélicos y Colosenses capítulo 2. Fíjese, voy a leer desde el contexto. Hay que leer siempre la Biblia en su contexto para entender qué es lo que quiso decir el apóstol. En el capítulo 2 venía hablando de todos los rituales que se le querían imponer a los cristianos en Colosas. Había judíos judaizantes que entraban en el cristianismo encubiertamente y querían imponer las antiguas leyes y rituales que fueron dados por Moisés. Pero nosotros tenemos que aprender que la Biblia no siempre cuando dice ley necesariamente se refiere a los 10 mandamientos, sino que tenemos que ver el contexto, porque en el Antiguo Testamento había leyes rituales, leyes de purificación, leyes de higiene y la ley moral. Los 10 mandamientos son una ley moral. Si alguien ataca al sábado, tiene que también anular a los otros 9. Ahora, lo que más adelante me gustaría que explique el hermano con qué argumento bíblico se pasó del sábado al domingo, porque acá estamos anulando un reposo, que ya no hay que reposar, pero ahora se dice que hay que hacerlo el domingo, tiene que demostrar dónde dice tal cosa la Biblia. Quiero leer el contexto de estos dos pasajes. Por ejemplo, capítulo 2 de Colosenses capítulo 14, dice, rayendo la célula, la cédula de los ritos o el acta de los ritos, dice otra versión, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el contexto, lo ritual. Y ahora dice el versículo 16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida en parte de día de fiestas. ¿A qué se refiere? A las fiestas solemnes que están en el libro de Levítico y también en el libro de Deuteronomio.
a las 7 fiestas solemnes, que ya no había obligación de cumplirlas. Bien, voy cerrando por lo menos esta parte, se me hace que es muy corto los 5 minutos para la refutación. Bueno, vamos aprendiendo en el paso también. Ahora, dice, por tanto, nadie juzgue en comidas o en bebidas. ¿A qué se refiere eso? A las comidas que había que ingerir, a las bebidas que no se podían ingerir cuando se estaba adorando en ese tiempo. Y ahora dice, y en parte de día de fiestas, fiestas. Ahora dice, de luna nueva, esa es la fiesta del novilunio, una vez al mes se tocaba la trompeta y ahora dice, o de sábados, y en plural, Shabbat, Shabbatón, o de sábados. Acá se refiere al gran sábado del día de expiación. ¿Por qué? El versículo 17 lo aclara, lo cual es sombra de lo que había de venir. Era sombra. Se sacrificaba el corderito pascual que se entraba con la sangre, se rociaba por los pecados del pueblo. Esa era la tipología y el cumplimiento en Cristo de los sábados ceremoniales. Bien. ¿Listo, hermano? Sí. Bien. Si quieres Ya, tomarte diría, más de entonces, 5 minutos, hazlo, porque me da la impresión que es medio corto y va a ser muy apresurándolo los versículos. sí, es que para todo esto sí, es muy corto el tiempo. Sí, Entonces, fue corto. espérame, ya continúo. Yo podría continuar, bueno, si quiere, ahora a la final le doy unos minutos más para que termine su exposición y finalizaría porque, como le había dicho, en este horario sí es muy corto y limitado mi tiempo. Sí, Entonces voy a continuar con los 5 minutos míos. sí. Comienzo. Bueno, ya hablado, es muy corto el tiempo para todo. Quiero recalcar algo para que no quede pues, en el aire. En cuanto pues, a la etimología de secta que el hermano había dicho en su primera exposición, repito, no es con ánimo de ofender ni nada por el estilo, la verdad no puede doler, a nosotros nos pueden decir marianos y todo eso, y pues mariano es la verdad, otra cosa es que digan algo que sea falso como idólatras, eso sí sería mentira, como el significado de secta, que secta, como bien dijo, pues tiene una etimología diferente que para nada es un insulto, que algunas personas malintencionadas quieran darle, digámoslo así, un doble sentido, que de hecho eso es inapropiado, darle doble sentido a las palabras, pues eso es otra cosa. Ya en cuanto a lo que el hermano decía, hay que tener en cuenta que el Sabbat junto con la circuncisión son consideradas leyes mosaicas. Estas van unidas, que es como él mismo dice, las leyes de los mandamientos. Aquí hago un paréntesis, y es que Jesús en sus escritos, aquí no podemos leer las citas lastimosamente por el tiempo, pero Jesús, según el Nuevo Testamento, retomó las leyes que estaban escritas en tabla y efectivamente en ningún momento nombró el sábado, lo mismo que los apóstoles. Ahí doy respuesta a lo que él me dijo, de responder si ellos habían hablado específicamente del sábado o que se cambiaba para domingo. No, esto se ve de forma implícita en el texto. Y lo que sí se ve de forma explícita e implícita en el texto es que Jesús retomó las leyes de los 10 mandamientos, las más importantes y las que debían de actualizarse, que de hecho él las puso mucho más allá, pero nunca retomó lo que era el sábado. Ahora bien, en la carta a los hebreos, doy esto rápidamente, en el capítulo 7, versículo 18, dice, de esta manera queda derogada la disposición anterior en razón a su ineficiencia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Se sabe que aquí, en todos estos textos, específicamente Pablo
no habla únicamente de las otras leyes que el hermano exponía, también toca y toma las leyes morales y las leyes de los 10 mandamientos en el sentido mosaico. Específicamente, él ataca mucho lo que es la circuncisión y, como vimos en los textos pasados, el sábado. Esas dos leyes van de la mano. Adicionalmente, quiero hacer un breve paréntesis. No se puede tomar una ley sin sus consecuencias. Jesús nos enseñó a que las leyes que él retomaba, las consecuencias iban a ser espirituales. Pero entonces, si los hermanos que guardan el sábado van a retomar esa ley, por, por consiguiente deben de tomar también sus respectivas consecuencias. ¿Y cuál era la consecuencia de irrespetar el sábado? Era justamente esa, la muerte. Pero no creo que ellos estén haciendo eso o lo vayan a hacer. Haciendo otro breve paréntesis, no sé qué palabra utilizar, ya lo dejo pues a conciencia de cada uno, de cuando una persona dice algo pero luego hace otra. Podemos ver en el pasaje que a Jesús lo reprochaban mucho por no guardar el sábado y por creerse hijo de Dios. Lo reprochaban los judíos y los fariseos. Cuando vemos en el pasaje donde Jesús andaba con los apóstoles y permitió que ellos recogieran y cosecharan semillas, en ningún momento les llamó la atención porque era día sábado. No, al contrario, reprendió a los fariseos por criticar esa actitud, ya que él era el Señor del sábado. Y eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en el manual de los adventistas, efectivamente, cosechar o los trabajos de agricultura están completamente prohibidos. O sea, ellos prohíben lo que ya explícitamente Jesús dijo que se podía y en ningún momento criticó. Y con respecto, bueno, ya se me acabó el tiempo. Sigue, termina. Ya pueden, sí, seguro. Sí, tranquilo. Bueno, permítame entonces. Voy a tomar solamente 2 minutos para terminar una última cosa con respecto a lo que usted decía. Con esto termino. En el Antiguo Testamento debemos de tener presente que ellos en ese tiempo tenían un léxico y una terminología muy diferente a la nuestra. La de ellos no era amplia. Por lo tanto, cuando se habla en el Antiguo Testamento de para siempre o perpetuidad, se debe tener presente que va encaminado en 3 direcciones: o hasta que la vida de la persona a la que se hace referencia finalice, hasta una era, o también efectivamente para siempre, refiriéndose al tema espiritual. Si es al tema espiritual, sería para siempre. En cuanto a la perpetuidad de que el hermano menciona, la perpetuidad de la ley, jamás se dijo que era para siempre en el término espiritual, y ya lo podemos ver con el Nuevo Testamento, con San Pablo, que dice que esa ley era de muerte y de esclavitud. Esa ley efectivamente se decía que era perpetua, pero hasta la llegada de Jesús, que con él murió la antigua ley, la antigua alianza, todo eso era sombra. Y lo podemos ver en la comparación que hace San Pablo de la mujer esclava y la libre. Lo que quiero recalcar aquí es, ya que el hermano trae a colación los idiomas originales, podemos ver que en el antiguo hebreo se utilizaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, capítulo 25, versículo 46, si vamos a la Biblia interlineal, podemos ver que la misma palabra que usa para siempre en este versículo, que dice lo siguiente: y los podréis dejar en herencia, haciendo pues referencia a las tierras, los pongo en contexto, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre o perpetuamente. Hasta el momento, hoy en día, esas personas no tienen esa misma tierra. Por lo tanto, esa ley no era para siempre, era por esa generación. Era por esa generación, ya que la perpetuidad es por unos tiempos ya destinados por Dios. Y no significa eternamente como nosotros tenemos la concesión en este momento.
y esa misma palabra que se utiliza en ese interlineal, que es del hebreo, es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 31:16 para hablar de la perpetuidad del sábado. Bueno, ahí ya terminaría, hermano, como Bien, me tomó los tiempos que puede exponer usted y luego de su exposición ya finalizaríamos. ¿Listo? bueno, bueno, lo que el hermano comentó hace un instante, bueno, era más de lo que ya había expuesto en la primera parte. Aclaré que cuando el apóstol se refiere al sábados, es a los sábados rituales, que eso es lo que dice el contexto y el original. Pero bueno, yo creo que esto da para una charla más, quizás más adelante con más tiempo, porque el hermano también tiene sus tiempos acotados. Bueno, quiero hacer un cierre, una seguidilla de versículos donde yo comparto con el hermano y los oyentes también pueden sacar sus conclusiones. Dice en Isaías 41, el versículo 42, versículo 21, dice que el Señor, celoso por su justicia, magnificará la ley y la engrandecerá. Jesús, cuando se manifiesta en la carne, en el Sermón del Monte, capítulo 5, Jesús magnifica la ley y da un autor y poderoso de algunos de los mandamientos de la segunda tabla, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, ahí no menciona en Mateo 5 nada acerca de el mandamiento no te harás imagen, no te inclinarás a ella. Tampoco menciona el sábado. Los hermanos dicen que como Jesús no magnificó el sábado, entonces está abolido. Entonces también tendría que estar abolido el mandamiento de no te harás imágenes. Cuando el mandamiento prohíbe, y en el Nuevo Testamento, punta a punta, prohíbe la veneración o la honra a imágenes. Ahora, dice en el Mateo capítulo 5, el versículo 17, dice el Señor lo siguiente: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No vino a abolir. Dice, he venido a cumplir. Ahora hay que determinar qué es lo que se cumplió. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, que hasta la regeneración hay cosas del Antiguo Testamento que todavía están vigentes, aquellas cosas que aún no se han cumplido y aquellas cosas que no tenían cumplimiento, como son las leyes morales. Dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y ahora se nos hace énfasis a los 10 mandamientos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabras de Jesús. En el tiempo de Jesús, los fariseos habían hecho una observación exagerada de todos los mandamientos, y del séptimo mandamiento ponían cargas pesadísimas, que de tal manera que Jesús hacía milagros y ellos se enojaban porque para ellos era pecado, estaba transgrediendo el sábado, lo cual eso no decía la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Jesús vino a equilibrar la cuestión con la observancia del día de reposo. Voy a terminar con esto. ¿Dónde encontramos nosotros que se debe guardar los 10 mandamientos con el sábado? ¿Y qué va a pasar en la regeneración? ¿Qué día vamos a guardar? Le preguntamos a la Biblia, ¿qué día vamos a guardar en el cielo? Quiero leer los últimos dos textos, compartir con ustedes los últimos dos textos, y ustedes van a sacar sus conclusiones. Apocalipsis 21 y 22 es Nueva Jerusalén. Eso ya no es planeta Tierra, es la regeneración. Versículo 1 dice, después se me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Noten, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las fiestas de la luna nueva, no hay ningún versículo que ya haya
tenido su cumplimiento. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir, sino he venido a cumplir. Lo que se cumplió ya no hay que observarlo. Ahora, lo que falta, eso sí, y falta el cumplimiento de las lunas nuevas, que eso será cuando estemos en la Nueva Jerusalén comiendo una vez al mes del fruto del árbol de la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sábado? Y aquí vamos a concluir. Vamos a ir al libro de Isaías. Y la mitad del libro de Isaías es conocido como el Apocalipsis de Isaías. Dice Isaías, el capítulo 66. Isaías, el capítulo 66, el versículo 23 y 24. ¿Qué tiene que ver la fiesta del novilunio o de las lunas nuevas con el sábado? Hay algo que todavía vamos a hacer con respecto a estas dos cuestiones en la Tierra Nueva. Dice, ¿será que de mes en mes? ¿Por qué de mes en mes? Porque vamos a ir una vez al mes a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué más? Y de sábado en sábado, no dice domingo, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vendrán todos a adorar. ¿En qué día? En el día de sábado. La Biblia no se contradice, hermanos. La Biblia es un mensaje inspirado divinamente por Dios. De manera que concluyo esto. Cada uno puede sacar sus conclusiones. El hermano Gustavo saca sus conclusiones. Yo también lo escucho, aprendo de lo que él dice. Así como también aprendo mucho del cura Luis Toro, al cual lo sigo desde el año 2017. He aprendido mucho del cura Luis Toro, por más que no esté de acuerdo en ciertas cuestiones con él. Vamos a esto, a compartir la palabra de Dios, a predicar de la verdad, pero siempre siendo cristianos, demostrando que tenemos el espíritu de mansedumbre dentro nuestro. ¿Quieres decir unas palabras finales, hermano Gustavo? Hacemos un cierre. Sí, ya hagamos el cierre. Gracias a todos, gracias al hermano Nicolás por haber asistido. Eh, Les disculpas por pasarme de los tiempos o por cualquier otra molestia general. Siempre las puertas van a estar abiertas aquí conmigo, en este canal o en cualquier otro. Quiero hacer dejar en, en mente o así en el aire el siguiente pasaje. Hay otros pasajes donde San Pablo hace la comparación o analogía del nuevo pacto con los 10 mandamientos, pero quiero dejar este muy específico, que es Hebreos capítulo 10, versículo 16, donde dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eh, Esto lo menciono ya que al escuchar al hermano, efectivamente Dios escribió con su dedo las leyes en las tablas. Efectivamente, San Pablo, que es conocido por hacer ese juego y esas analogías y comparaciones, San Pablo aquí hace una comparación de que el mismo Dios escribirá la nueva ley ya en las mentes de las personas, no en tablas. O sea, eso sería pues una analogía con respecto a la escritura en las tablas. Dejo pues eso ahí en el aire ya para despedirme y ojalá pues que nos volvamos a ver en una próxima ocasión, sea para ampliar este tema o para tocar cualquier otro. Hay un mar Hay un mar de cuestiones. Mira, yo he conversado muchas veces con hermanos católicos, ¿no? Hay puntos que son controversiales, ¿verdad? Pero hay después otras cosas del Evangelio que son de común agrado, de común acuerdo en todas las denominaciones y profundidades maravillosas de la Biblia que se puede compartir. No necesariamente uno tiene que estar compartiendo los puntos que tiene divergencias interpretativas, ¿sí? Eh, Así que te agradezco, hermano Gustavo, por la paciencia que me has tenido, porque yo también soy nuevo en estas cuestiones de las redes, y solamente quiero dejarte con el último versículo. Ah,
los hermanos católicos respetan mucho y veneran a los santos. Quiero dejarles este pensamiento respecto a los santos y que debemos ser como ellos. Debemos ser como ellos, no solamente invocarlo y andar poniendo flores, llorando, revolcándose, y después ir a la casa y hacer cualquier cosa, ¿no? Debemos hacer. Una cosa es saber, otra cosa es hacer. El Señor es el verbo, no solamente un sustantivo, es verbo, el Evangelio es práctica. Dice en el Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, y con esto termino. Aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que hermanos Gustavo, un placer. Gracias a Dios pudimos conocernos por este espacio. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana tú y tu familia. ¿Estás cerrado? Listo, amén. Sí, ya. Listo, amén y bendiciones para todos. Feliz noche, hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.